Así que si usted no es de nuestra iglesia, también puede hacerlo. Usted puede compartir ahí con sus amigos y decirle: yo soy cristiano. No me avergüenzo de eso. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a orar un instante para compartir la palabra que entiendo yo el Señor me ha mostrado para este día, en esta serie de Jesucristo es el Señor. Amén. Padre, gracias te damos, Dios mío, en esta mañana. Gracias por tu paz. Gracias por tu presencia. Gracias, Dios, por quien tú eres en nuestras vidas. Te alabamos, Señor, en este día. Te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y te pedimos, Dios, te suplicamos que tú bendigas la palabra que va a ser anunciada y que esta palabra, Señor, venga a surtir el efecto por el cual tú la has enviado. En tus manos estamos, a tu cuidado nos quedamos. A ti, oh Dios, te prometemos desde ahora toda gloria, toda honra y toda alabanza. Por Jesucristo te damos muchas, pero muchas gracias. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Jesucristo es el Señor de mi vida. Atrévete a decirlo, atrévete a gritarlo. Jesucristo es el Señor de mi vida. En cada año que pasa, cada vez que va a comenzar un año nuevo, he podido ver que las personas, todas las personas, hacemos listas de metas, de propósitos, de sueños, cosas que nos queremos trazar al futuro inmediato para el año que recién está comenzando. Y no está mal soñar, no está mal hacer planes, no está mal hacerse propósitos firmes en la vida, siempre y cuando, escuche bien, estos propósitos, estos planes, estos sueños estén anclados en la voluntad de Dios. Porque todo el mundo se hace planes, sueños y metas y propósitos, pero no van a ser agradables a Dios a menos que estén anclados en su voluntad. Algunas personas incluso ponen nombres al año. Y no voy a decirle ahora los nombres que le ponen a los años las personas que no han conocido al Señor. Voy a ponerle ejemplos de nombres que las personas que hemos conocido a Dios en las iglesias le ponemos al año. Algunas veces le ponemos año de sueños cumplidos. Le ponemos el año de la multiplicación. Ese es el lenguaje que usamos en la iglesia. Año de la bendición. Año de puertas abiertas para mi vida. Es el nombre de años. Mas nunca he visto, ni aún dentro de nosotros, el pueblo de Dios, nada como: este es el año de acercarme más a Jesús. Ese es el año 2021 será el año en el cual yo voy a acercarme más a Jesús para reconocerle y para afirmarle como el Señor de mi vida. Cuando en realidad ese es el propósito que habita en el corazón de Dios para cada uno de sus hijos. Que cada día, cada año, cada minuto de nuestras vidas nosotros le reconozcamos y le afirmemos como el Señor de nuestra vida. Yo le pedí a mi esposa que hiciera un anuncio para el mensaje de esta y le dije: mi amor, por favor, hazme un anuncio que diga el mensaje que no tendrá muchos likes. Año 2021, un mensaje que no tendrá muchos likes. Quiero invitarle a que vayamos al libro de Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 al 11. La carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 al 11. Ahí está el versículo que más me gusta a mí de toda la Biblia, el 2:5. Pero vamos a centrarnos en todo el pasaje y más en el versículo número 11. Dice allá, aquí usted lo tiene, si lo tiene aquí en la Biblia, pues ábralo allí en su Biblia de papel. Si lo tiene en la tablet, en la teléfono, celular, usted que está ahí en la conexión, busque, por favor, busque Filipenses capítulo 2, versículo 5, porque usted va ahí a encontrar cosas extraordinarias que están en el centro de la voluntad de Dios. Dice allí: haya pues en vosotros este sentir, quiere decir esta misma actitud, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó, o sea, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, renunciando a sus privilegios divinos por algún momento, tomando forma de siervo. En la traducción original del griego es tomando forma de esclavo, hecho semejante a los hombres. Verso 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, quiere decir, se rebajó,
voluntariamente tomando la naturaleza, la forma de un siervo, la forma de un esclavo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, usted sabe que cuando alguien en un documento va a decir por lo cual, entonces viene lo bueno. Dice, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. La palabra sumo habla de que lo elevó al lugar de máximo honor. Ese es el lugar que tiene Jesús en nuestra vida, el lugar de máximo honor. Y le dio un nombre que está por encima de todos los nombres, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y el verso 11 dice lo que nos vamos a centrar en ese día. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Quiero invitarte a que juntos, los que estamos acá en la iglesia y los que están ahí en internet, juntos, esta mañana, esta tarde va a ser un día espectacular, te lo prometo en el nombre de Jesús. No te desconectes, por favor. Dice, Jesucristo es el Señor. Es una frase que ha estado en boca de los cristianos por siglos. Por siglos. Desde la iglesia primitiva hasta el día de hoy. Los cristianos tenemos en nuestra boca esa frase. Toda frase, todo eslogan puede servir para guiar una visión. Las empresas, los negocios, las compañías se crean eslogans, se crean frases que animan a seguir una visión. Y Jesucristo es el Señor, puede servir para eso. Puede guiar una visión o puede convertirse en una frase para intentar adormecer la conciencia de los seres humanos. Y le explico por qué. Dios en su sabiduría nos enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. Fuimos creados con la capacidad otorgada por Dios de usar nuestra boca para bendecir y para maldecir. Podemos ser sinceros o podemos aparentemente ser sinceros. Podemos alabar a Dios y reconocer su obra, la obra de Dios en nuestra vida, transformándonos. O podemos usar la boca para mentir intencionalmente, para dar una imagen distorsionada de nuestra realidad y obtener un beneficio, ya sea un beneficio material, un beneficio espiritual, para aparentar una condición espiritual, económica, social, un estatus, para salvar una situación comprometedora. Una declaración de que Jesús es el Señor. Y esa declaración no depende de nada ni de nadie. Jesús es el Señor. Compórtete como te comportes, compórteme yo como me comporte. Jesús es el Señor, es algo que nadie puede negar. Ahora, Jesús es el Señor de mi vida, es algo totalmente diferente. El texto de la Biblia recoge esa porción de la Escritura, de la carta a los Filipenses. Recoge una declaración profética de la autoridad, del poder, de la soberanía de Dios sobre sus criaturas. Dice que toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Toda la creación confesará que Él es el Señor. Queramos o no los hombres, quieran no los ateos, toda rodilla se va a doblar delante del Señor. Y va a confesar que Él es Señor de todo el universo. Ahora, la palabra Señor ha ido perdiendo vigencia, ha ido perdiendo, como diríamos, fuerza. Se ha ido diluyendo el significado de la palabra Señor. Y se ha ido diluyendo en la misma proporción que se ha ido diluyendo la actitud que nosotros adoptamos con respecto a ella, la palabra Señor, cuando nos vamos a referir a Cristo. Ejemplo, usted llega a cualquier oficina, a cualquier recepción de un hotel, usted llega a migración y le dicen, señor Hernández, señor Pérez, señor Rodríguez, señor Suárez, señor González, pero no le están queriendo decir que usted es señor de nadie. No le están queriendo decir que usted es el señor de ellos ni nada por el estilo.
En este año 2021 quiero animarte a algo. En contra de todos los criterios egoístas de los hombres. En contra de todas las filosofías y costumbres mundanas. En contra de todas las prácticas diabólicas de los esclavos de este sistema social. A reconocer a Cristo como tu Señor. A reconocer a Cristo como mi dueño. A reconocer a Cristo como mi jefe. Con todas las implicaciones que esto lleva de obediencia a Dios, de obediencia y sometimiento a su voluntad, de obediencia y sometimiento a sus deseos, de obediencia y sometimiento a sus consejos. Jesucristo es el Señor. Pero si tú y yo nos sometemos a Dios de la manera en que Dios quiere, es posible que puedas perder, entre comillas, a alguno de tus amigos que no han reconocido a Cristo como su Señor. Y cuando ellos no reconocen a Cristo como su Señor y tú públicamente lo comienzas a reconocer y empiezas a vivir entendiendo que Jesús es tu Señor, entonces es posible que pierdas amigos. Amén. De seguro esos amigos no son salvos porque viven según la carne, viven sometidos al Señor que ellos han escogido obedientemente, escogiendo al diablo como el Señor de sus vidas. Por elección propia. Pero obedecer a Dios, reconocerlo como tu Señor, te va a llevar a agradar a Dios. Te va a llevar a acercarte a Él más que en ningún otro año en tu vida. Según los estudiosos de la Biblia, existe la probabilidad de que esta porción de la carta de los Filipenses haya sido una canción que cantaban durante los servicios, durante las reuniones, a escondidas, porque ahí sí era riesgo de muerte. Las reuniones a escondidas que hacían los cristianos. Y esa canción es posible que se haya incluido allí en la carta de los Filipenses. O es posible que haya sido una revelación profética que después se cantó. Después se convirtió en canción. Ahora, debemos entender que las canciones de la iglesia primitiva eran una expresión de su fe. Era una expresión de gozo y confesaban en las canciones, como muchas veces se hacen las canciones de hoy, confesaban a Jesucristo como su Señor, confesaban a Jesucristo como su Salvador, confesaban la alegría y el gozo de alabar a Dios con todas las fuerzas, porque para eso son las canciones. Los cristianos en la antigüedad cantaban lo que creían. Los cristianos en la antigüedad cantaban su fe, vivían su fe, se comportaban, actuaban con respecto a la fe que ellos reconocían que Jesús era el Señor, aún en riesgo de sus propias vidas. Ahora no hay peligro con que nadie se pare en una esquina y diga Jesucristo es el Señor, y mucho menos si dice Jesucristo es mi Señor, con todas las implicaciones que ella. Nadie está en peligro de muerte. Pero en el tiempo en que esta carta se escribió, quiero que veamos al contexto. Si alguien decía Jesucristo es el Señor, era digno, era condenado a muerte. El versículo número 5 dice: haya pues en vosotros es de sentir esa misma actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cristo nuestro Señor, nuestro Salvador, tu Salvador y mi Salvador, antes de venir en forma humana, ya existía como Dios. Él era Dios. Juan capítulo 1 verso 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y seguimos más adelante al versículo 14. Quiero darle toda esa base bíblica. Verso 14 dice: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios habitó entre nosotros, el Rey habitó entre nosotros, nuestro dueño, nuestro jefe, nuestro amo, nuestro Señor habitó entre nosotros. Dice: y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. El Creador se convirtió en un ser creado, se humilló, se rebajó a nuestra condición humana, se rebajó a nuestra condición tan débil, se rebajó a nuestra condición tan imperfecta, se rebajó a mi condición tan inmadura, tan rebelde, se rebajó a mi condición humana tan desobediente. Dios se rebajó a mí
Pero como seres humanos, a nosotros no nos gusta descender. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Como seres humanos nos gusta superarnos, nos gusta crecer, nos gusta subir, nos gusta escalar peldaños, nunca descender. Pero si alguien te preguntara, ¿quisieras dejar de ser quien eres para convertirte en un perro o en un elefante? Dice, no, nunca. Yo soy un ser humano, yo soy creado por Dios, todos somos creados por Dios. Pero como rebajarme a un animal. Nadie quiere ser rebajado a un animal. Pero aún la respuesta diría, pero aún quisiera dejar de ser quien eres para convertirte en una hormiga. O sea, la escala es más abajo. Dice, jamás. ¿Cómo una hormiga? ¿Cómo voy de ser humano a perro menos a hormiga? La humillación sería más grande de ser humano a hormiga, ¿sí o no? Bueno, la humillación más grande fue la que tuvo Jesús. De Dios a hombre. Ridículamente se hizo hombre. El salto de humillación de nuestro Señor es mucho mayor. El Creador se humilló a vivir como una de sus criaturas. Ahora escucha bien esto. Él vino a servir y no a ser servido. ¿Sí o no? Y Él vino a entregar su vida por ti y por mí. Y lo hizo por amor. Dios vino a habitar entre nosotros y vino a servir por amor. Y sabe, al saber que lo hizo por amor, ¿cuál será nuestra actitud? ¿Cómo vamos a responder a su amor? ¿Cómo vamos a agradecerle al amor que tuvo Dios al rebajarse tanto? ¿Cómo vamos a agradecerlo? Lo que hizo Dios al humillarse tanto por causa ¿quién? Mía. Por causa mía. ¿Cómo reacciona el ser humano que no ha recibido a Cristo en su corazón como su Señor? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo reacciona un ser humano, un hombre, una mujer, cuando no ha recibido a Cristo como su Señor? Número uno, reacciona con indiferencia a su amor. No cree que Dios lo ame. No cree que existe un Dios y menos que lo ame. Con apatía a su bondad y misericordia. ¿Qué me importa lo que Dios piense? Yo lo merezco todo. ¿Qué misericordia ni misericordia? Él no es mi Dios. Prefiriendo hacer su voluntad antes que hacer la voluntad de Dios. ¿Usted nunca ha oído la frase, en mi vida mando yo? ¿Nunca ha oído la frase, en mi casa mando yo? ¿Nunca ha oído la frase, en mi familia mando yo? ¿Nunca he oído la frase, en mi matrimonio mando yo? Y ahí nadie se mete. Reconocer a Cristo como el Señor es algo un poco más complejo. Es algo más difícil. Negándose, una persona que no ha recibido a Cristo en su corazón, se niega a establecer una amistad con Dios. No le dedica tiempo a conversar con Él, porque escuche bien, cuando uno conversa con otra persona, cuando uno conversa con alguien, obvio, se fortalece la amistad. Así que si alguien conversa con Dios y lo hace diariamente, la amistad con Dios crece y tú lo sabes. Tú que eres un buen cristiano sabes que cuando tú hablas con Dios todos los días, se fortalece la amistad con Dios. La otra cosa que hace una gente que no ha recibido a Cristo en su corazón como Señor es negándose a obedecer a Dios. Cuando uno no dedica tiempo a leer, a reflexionar en la palabra para aplicarla a mi vida, yo estoy negándome a obedecer a Dios porque es mucho más fácil decir, no, es que yo no sé ni lo que dice la Biblia. ¿Cuántas veces usted ha escuchado? Yo no sé lo que la Biblia dice. Así que como no sé lo que dice, no tengo por qué obedecerla. Aleluya. ¿Cómo actúa una persona que no ha reconocido a Cristo como su Señor? Descalificándolo en el orden de prioridades, poniendo sus metas, propósitos, planes, sueños en primer lugar para satisfacer su religiosidad. Intenta engañar a su conciencia diciendo Jesucristo es el Señor, pero no con toda la implicación que eso lleva. Jesús, al humillarse hasta lo más bajo, recibió la exaltación de Dios. Totalmente diferente a nosotros, que nos gusta ser exaltados, bendecidos, reconocidos, puestos en alto. Pero el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, un versículo muy conocido, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil
para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aleluya. Todo lo que está allí, todo lo que está en la Biblia es para nuestra ¿qué? Edificación, para nuestra fortaleza. El pasaje de Mateo, si usted quiere lo apunta y lo buscamos en la casa. Mateo capítulo 20, del versículo 20 al 28, nos muestra nuestro constante deseo de ascender. Recuerda aquella mamá que le dijo a Jesús, le rogó a Jesús: Señor, cuando tú vengas a reinar, haz que tu hijo, que mis hijos se sienten uno a la derecha y uno a la izquierda. ¿No se acuerda el pasaje eso? Eso ocurrió porque la gente quería siempre estar en una posición arriba para gobernar. Pero Lucas capítulo 14, versículo 11 dice: asimismo todo el que se enaltece será humillado, y todo el que se humilla será exaltado. Por eso es que Dios lo exaltó hasta lo sumo. La palabra sumo viene de la raíz de sumar. Lo exaltó hasta lo sumo, es la suma de las exaltaciones. Nadie puede ser más exaltado que Jesús. La máxima exaltación Jesús la recibió por causa de la máxima humillación. Y ese es al cual nosotros queremos recibir, confirmar y afirmar como nuestro Señor. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y el nombre de Jesús tiene tanto poder, escúchame bien ahora por favor, que ante Él se doblará toda rodilla, sea creyente, sea ateo, sea idólatra, sea pobre, sea rico, sea soltero, sea casado, tenga trabajo, tenga desempleado. Todos los que están aún debajo de la tierra, todos confesarán que Jesucristo es el Señor. Y la palabra Señor viene de una traducción del idioma griego, que es la palabra Kyrios, que significa jefe. Escuche bien, por favor, Estamos leyendo algo que fue escrito en griego, no fue escrito en español. En español viene la palabra siervo. En el idioma griego venía la palabra esclavo. Pero la palabra Señor es Kyrios. Es la misma implicación del dueño del esclavo, del jefe del esclavo, del amo del esclavo, del soberano del esclavo, de la máxima autoridad sobre el esclavo. Escuche bien. En el sentido absoluto del término Kyrios, la palabra Señor solamente podía ser dada al César, al emperador romano. Entonces el emperador romano quiso reafirmar tanto la frase el César es el Señor, el César es el Kyrios, el César es el Kyrios, el César es el Kyrio, que lo estableció como el saludo de todos los días. Entonces venía una persona y cuando tú ibas a saludarla tenía que levantar y decir: el César es el Kyrios. Ese era el buenos días. Así que cuando alguien se acercaba a la Sarita, decía: la Sarita, el César es el Kyrios. La Sarita tenía que responder: el César es el Kyrios. Ese era el buenos días. Pero cuando alguien se acercaba a una persona cristiana y la persona decía: el César es el Kyrios, y levantaba su mano, y tú decías: no, porque eres un cristiano de este tiempo, Jesucristo es el Señor, la persona te volvía a rectificar: el César es el Kyrios, por si tú no habías oído bien por la implicación que tenía. Y la persona firme en el Señor decía: no, Jesucristo es el Señor. La persona iba directo a la cárcel, ahí mismo, iba directo a la hoguera, iba directo a la muerte, iba directo a la horca o iba directo a las fieras. Por solamente no contestar el saludo cotidiano del buenos días, por no contestarlo diciendo que el César era el Señor. Pero eso no pasa hoy. El saludo era obligatorio. El César es el Señor. De modo que cualquiera que confiese que Jesús es el Señor está declarando: Jesús es mi jefe. Cualquiera que lo diga dice: Jesús es mi amo. Jesús es mi dueño. Yo le pertenezco a Él. Él es mi propietario. Él es mi dueño. Él es mi amo. Ahora, la palabra amo ha caído en desuso porque en la mayoría del mundo ha sido abolida la esclavitud. Ahora escucha eso: cada señor tenía mínimo un esclavo. Un señor podía tener más de un esclavo, podía tener 2, podía tener 3, podía tener muchos esclavos. Pero cada esclavo tenía que tener un señor. Cada esclavo tenía que tener un amo.
Y en la ley del Imperio Romano, el amo, el dueño, tenía la autoridad legal sobre la vida del esclavo. Sin pena de muerte, era legal. Si el dueño, si el amo, si el Kyrios, si el señor del esclavo decía, ese debe morir, lo mataban sin más ni más, sin temor a la ley. El esclavo no valía absolutamente nada. Ahora, como mismo no hay esposo sin esposa, como mismo alguien no puede ser mamá o papá si no tiene hijos, nadie podía ser un Kyrios si no tenía esclavo, pero mucho menos nadie podía ser un esclavo a menos que tuviera un señor. Por eso había que estar definido. Por eso cuando un soldado romano decía, y lo hacían a propósito, el César es el Kyrios, si tú decías Jesucristo es el Kyrios, Jesucristo es el Señor de mi vida, te estabas condenando a muerte automáticamente. No podías decirlo. Entonces quiero llevarte al ejemplo que puso Jesús en Mateo capítulo 6, versos 24 al 34. Porque Jesús está hablando de esto. Dice, nadie puede servir a dos señores. O sea, un esclavo tenía un solo dueño. Un esclavo no tenía dos dueños. Y Jesús refiriéndose dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro. O querrá mucho a uno y despreciará a otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Sabiduría de Dios aún para este tiempo. Pasan los siglos y la palabra de Dios sigue ahí firme. Jesús nunca se equivoca. Pero quiero llevarte al ejemplo de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, antes de entregar su corazón a Jesús, antes de recibir a Jesús como su Señor, como tú y yo tuvimos un pasado muy malo, pésimo, fue uno de los más grandes perseguidores de los cristianos y lo hacía hasta la muerte. En Hechos capítulo 9 versículo 1 dice, y Saulo respirando, escuche bien la manera en que lo dice el texto bíblico, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes. ¿Cuántos aquí son discípulos del Señor? ¿Cuántos ahí en el internet son discípulos del Señor? Bueno, pues si te toparas con Saulo en aquel tiempo, Saulo estaba viviendo para matarte. Saulo estaba tramando, haciendo planes, haciendo estrategias. Eso es lo que él respiraba. Él vivía, él comía eso, él soñaba con eso, buscar la estrategia de matar a los discípulos de Cristo. Pero escucha bien esto. Eso es lo que Saulo respiraba, ¿sí o no? Pero luego que Saulo tiene un encuentro con Jesús, la historia de Saulo cambia y el nombre cambia en Pablo. Sus convicciones cambiaron, sus prioridades cambiaron y su Señor cambió. Saulo era esclavo de ese odio. Saulo era esclavo de ese rechazo. Se había comprometido tanto su vida a matar cristianos que eso era la razón de vivir de él. Pero el día que él conoce al Señor, todo cambió. Amén. El día que él recibe a Cristo como su Señor, todo cambió. Pastor, ¿de dónde saca eso? Aquí lo dice la Biblia. Pablo declara en las cartas, él firma la carta diciendo, yo Pablo, siervo de Jesucristo. Eso es lo que leemos en español, ¿sí o no? Cada vez que usted lee la carta a los romanos, cada vez que lee otra carta, dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Mire, en el idioma griego era Pablo, esclavo de Jesucristo. Pablo no se escondía. Pablo no falsificaba la firma. Pablo sabía que lo que estaba escribiendo era una palabra que Dios le estaba dando para cada una de las iglesias. Y Pablo no se escondía. Él decía, yo antes que todo, antes que lean la carta completa, yo soy esclavo de Jesucristo. En Filipenses capítulo 3 versículo 8 dice, yo también soy un esclavo, aunque no de los hombres, soy esclavo de Jesucristo, por el cual por amor lo he perdido todo, dice la Biblia. Filipenses, voy a leerle completo. Filipenses capítulo 3 del 7 al 11 dice, escuche bien, por favor, esta versión está espectacular. Dice, esto es Pablo escribiendo, antes creía que estas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. ¿Cuántos se identifican con esto? Amén. Aleluya. Así es,
todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Jesús, mi Señor. Eso lo registran todas las versiones de la Biblia. Dice de conocer a Jesús. Dice, nada vale nada. Todo lo he tenido por basura. Nada aquí sirve comparado con conocer a Jesucristo, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás. Por amor a Él lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Y mire cómo termina el versículo número 9. Y llegar a ser uno con Él. Llegar a ser uno con Él era llegar a tener una amistad, una intimidad fuerte que nada ni nadie lo pudiera desenfocar. Ninguna otra prioridad lo podía desenfocar, porque él había entendido, él había declarado que Jesús es su Señor. Pablo se comportaba ante su Señor Jesús como se comportaba, como era la costumbre comportarse a un esclavo delante de su Kyrios. De manera obediente, de manera sumisa. Podemos recordar las palabras de Pablo cuando Pablo tiene el encuentro con Jesús. ¿Cuáles fueron las palabras primeras que Jesús dijo? Señor, ¿qué quieres que haga? O sea que Pablo está persiguiendo en su mente, él persigue cristianos. Y cuando él tiene un encuentro real, no es que él iba a la iglesia, no. Cuando él tiene un encuentro real con el Señor, él dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Al momento el Señor le dice, ve a la ciudad y entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que debes hacer. ¿Cuántas veces tú y yo hemos dicho, Señor, ¿qué quieres que haga? Todos hemos dicho alguna vez en nuestra vida, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es la diferencia entre Pablo y nosotros? Es que Pablo fue obediente y se metió en la ciudad y ahí empezó el proceso de conversión con Ananías y la historia recuenta que Pablo fue un hombre muy usado por Dios. La única diferencia es que nosotros estamos de rodillas, le decimos, Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor nos dice qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Él nos dice qué quiere que hagamos y nosotros nos levantamos de la rodilla y comenzamos a hacer lo que nosotros queremos. Esa es la única y pequeña e insignificante diferencia entre Pablo y nosotros. ¿Qué actitud de Pablo? Dice el verso 6, escúcheme bien, por favor, de ahí del libro de Hechos, capítulo 9, dice, él, Pablo, temblando, capítulo 9, versículo 6, por favor. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. No podemos decir que Jesucristo es el Señor de mi vida a menos que estemos dispuestos a obedecerle. Someter toda nuestra vida, todas las áreas de nuestra vida a su autoridad, a su gobierno, a su voluntad. Pues esa es la vida del esclavo. ¿Sabe qué? La vida del esclavo consistía en dar cumplimiento fiel a cada palabra que salía de su Señor. Cuando alguien busca someterse a Dios intencionalmente, entonces todas las demás bendiciones vendrán por añadidura. Las bendiciones no vendrán a mi vida si yo no estoy dispuesto a someterme a Dios como mi Señor. Y vuelvo a lo mismo. Mire, a veces uno quiere guiar el matrimonio como mejor le parece. Y la Biblia da mucha evidencia de cuando alguien tiene a Jesucristo como su Señor. Dice, en caso de los hombres, trata a la mujer como vaso frágil, como a coheredera. Pero el hombre dice, no, yo trato a mi esposa como yo quiero. Esa es la evidencia de que alguien no tiene a Jesucristo. Por ponerle un insignificante ejemplo, uno de los tantos que hay cuando alguien verdaderamente tiene a Jesucristo como su Señor. Pero algo está garantizado, algo está garantizado. Cuando alguien reconoce a Dios como su Señor, hay beneficios. Cuando alguien se atreve a reconocer a Cristo como el Señor de su vida, hay beneficios, hay bendiciones, como quiere usted llamarle. La obediencia a Cristo trae bendición. El sometimiento a Cristo trae bendición. Y yo quiero esa bendición para mi vida. Obedecer a Cristo nos trae salvación. ¿Quién la merece? Todos. No, nadie.
¿Quién merece salvación? Nadie. ¿Quién la necesita? Todos. Todos necesitan. Pastor, yo soy salvo. Alguien del internet me dirá, pastor, yo soy salvo. Mira, escúchame bien. La salvación de Cristo, el actuar de Cristo, la obra de Cristo, la necesitamos no solamente para ser salvo el día que aceptamos al Señor de boca, sino todos los días para ser libre de nuestras imperfecciones, para ser libre de nuestra rebeldía, para ser libre de nuestra desobediencia, para ser libre de nuestro pecado. Todos los días yo necesito la salvación de Jesús. Señor, sálvame de pecar. ¿Qué bendición trae la obediencia a Cristo? Nos trae paz. En medio de las tormentas, en medio de las crisis, en medio de las deudas, en medio de los problemas, en medio de tantas preguntas que nos hacemos, en medio de todo, Él nos trae paz. Y dice la Biblia que no viene como el mundo la da. Oh, dice que Jesús mismo en Juan 14:27 dice, no es como el mundo la da, la paz que yo le doy, aleluya, sobrepasa todo entendimiento humano, aleluya. No le cabe en el cerebro a ningún ser humano la manera en que Dios nos puede dar paz. Y tú lo sabes. Tú creyente, tú lo sabes. La paz que Dios te da en medio de un momento difícil, nadie te la puede ofrecer. Y mucho menos, nadie te la puede dar. Dios es especialista en darnos paz que sobrepasa aún los más sabios pensamientos de los seres humanos. Dios nos trae protección, Dios nos libra de peligro y de accidente. Cuando tú y yo hemos reconocido que Él es nuestro Salvador, nuestro Señor, Él nos libra de nuestros enemigos, Él nos libra aún de los conflictos. Dios defiende tu causa. Dios te defiende aún de que no entres en conflicto con la gente que no ama a Dios. Dios defiende tu causa, Dios pelea por ti. Dios nos trae su consejo oportuno. Dios nos da sabiduría de gratis por ser sus hijos, por ser sus esclavos, por ser los que se someten a Él. Nos da sabiduría para tomar buenas decisiones en la vida. Decisiones con respecto a cómo vamos a criar nuestros hijos. Cómo le vamos a inculcar a nuestros hijos el amor a Dios. Cuando Lazarita, cuando Violeta ve a Anaí orando, dice, si mamá ora, mamá es una hija de Dios, mamá es una sierva. Si mamá ora es porque nosotros los hijos de Dios debemos orar. Posible el niño no sepa leer ni escribir, pero cuando ve lo que dice, no, pues eso es lo que hace mi mamá. Si Osmani lee la palabra y le dice a Emanuel, vamos a leer la palabra, vamos a leer la escritura. Emanuel va a aprender eso todos los días. Y Emanuel va a entender que solamente la sabiduría viene de Dios. Y Emanuel es el más pequeñito de los que tenemos acá hoy. Emanuel va a decir, solamente cuando vaya a tomar decisiones, solamente voy a consultar la palabra, porque mi papá me enseñó a consultar la palabra, porque mi mamá Iliana me enseñó a consultar la palabra, porque no hay consejo que sea verdadero que no esté en la palabra, porque he pasado muchas mañanas, porque antes de dormir nos vamos a escuchar la palabra, a reflexionar en la palabra, para aplicar la palabra, porque Jesucristo no solamente es el Señor de mi vida, es el Señor de mi casa, de mi familia, de mi esposa, de mi esposo, sea el caso. Nos trae la provisión financiera, nos trae el sustento para la casa. El sustento para la casa no viene a nuestro hogar, no entra en nuestro bolsillo como cree la gente del mundo. Viene porque Dios permite que entre esa bendición. Y a Él hay que darle gloria y honra. El ser humano, y muchos más en los casos dicen, no, porque yo trabajo muy duro, porque es con mi fuerza, y es con mi experiencia, y es con mi habilidad. Dios nada más tiene que hacer así. Y te desaparece. Me desaparece de la faz de la tierra cuando Dios desee, porque en Él está el dar la vida y el quitarla. Si no tienes salud, no tienes nada. No tienes nada. El coronavirus acaba de darnos la evidencia más real y actualizada de esta noticia. Le debemos la vida a Dios. Nos trae reconciliación. Nos hizo reconciliarnos con Dios a pesar de nuestra antigua manera de vivir. Él nos reconcilió con Dios. Antes dice la
separados de Dios, pero cuando le recibimos con toda la implicación que lleva como nuestro Señor, Él entonces nos reconcilió con Dios. Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor, como el amo, como el que gobierna, como el que tiene toda autoridad, como el que su consejo es infalible, entonces recibimos la reconciliación con Dios. Y por último nos da la vida eterna. Esa que todo el mundo rechaza, esa que la gente dice que no existe. Yo la disfruto, yo estoy con ella y yo voy a estar en vida eterna con Cristo Jesús, Señor nuestro, mientras yo tenga a Jesucristo como mi Señor y Salvador. No solamente lo que yo diga, sino cómo vivo, cómo muestro, cómo hay evidencia de que Él es el Señor de mi vida. Cómo no agradecerle por tantas bendiciones, cómo no adorarle, cómo no servirle, cómo no exaltarle, cómo no someter nuestra vida a aquel que dio su vida por nosotros. Yo quiero invitarte que puedas ponerte ahí en pie y podamos orar al Señor y podamos pedirle a Dios: Señor, bendice nuestra vida. Padre, gracias. Gracias por tu bendición, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has hecho en nosotros cosas tremendas que no merecemos. Gracias porque hoy podemos no solamente reconocerte como nuestro Señor, sino voluntariamente querer reafirmar: Señor, yo deseo que tú seas el Señor de mi vida. No solamente confesarlo con labios, sino entrar en un pacto de relación, de intimidad con Dios. Señor, voy a vivir para mostrarle a todo el mundo. Voy a confesar no solamente de labios, sino voy a actuar para reconocer que tú eres el Señor de mi vida. Señor, nuestra vida está en tus manos, mi vida está en tus manos. Bendice, Señor, mi vida, bendice el matrimonio, bendice mis hijos, bendice el trabajo, bendice nuestra iglesia, bendice, Señor, el propósito que tú tienes con cada uno de nosotros. Bendícenos, Dios, en gran manera, de forma tal, Dios mío, que no haya dudas que fuiste tú el dador de toda bendición, que no haya dudas que fuiste tú el dador de toda provisión, que no haya dudas que fuiste tú el único que te has enseñoreado con mi vida. Porque te obedezco, te amo, te honro, te exalto, te anuncio tu nombre, aún a costa de perder cualquier cosa, aún a costa de perder cualquier amigo. Señor, tú eres el Señor de mi vida. Recibe alabanza, recibe reconocimiento y recibe exaltación. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Dios se les bendiga abundantemente. Es un tiempo espectacular, es un tiempo de bendición, es un tiempo de gloria, es un tiempo de presencia de Dios en nuestra vida. Y vamos a vivir de bendición en bendición, de poder en poder, de gloria en gloria, mientras estemos de acuerdo con decirles: Jesús es el Señor de mi vida.